Hashtag poesía a las 8 de la noche con 10 minutos. Y aquí estamos, poniéndole el pecho a lo que venga. Sabedores que los días aciagos del COVID-19 nos están pegando con todo. Nosotros nos unimos codo con codo, hombro con hombro, brazo con brazo, para evidenciar el valor social de la poesía y entonces generar una especie de exoesqueleto, una armadura, una cuestión que solamente se puede vivenciar cuando se forma parte de estos círculos bondadosos. Bienvenidos a Hashtag Poesía a las 8 de la noche con 10 minutos, transmitiendo desde el corazón de la República Mexicana en una ciudad tan bella, tan bella, y esa partecita de belleza nos une con nuestra invitada, porque hoy tenemos una invitada que, bueno, no se lo voy a adelantar, mejor que Jorge Nández, nuestro guía, nuestro compañero, coordinador de Saber Sin Fin Uruguay, nos lo platique. Por lo pronto, bueno, esto ya parece competencia. Azazel, el Vengador Anónimo, inmediatamente se reporta con esa pinta de pachá de barrio, inmediatamente se conecta mi querido Azazel, el Vengador Anónimo. Bueno, compartan esta señal. Hablando de pachás, bueno, pero de la literatura. Jorge Nández, ¿cómo estás, Jorge? Muy buenas noches y muy contento de estar en este círculo de bondad que nos has permitido eh, tener a nuestra disposición para poder compartir poesía. Oye, Jorge, yo vi que ahora, con motivo del Día Internacional de la Poesía, del Día Mundial de la Poesía, te vi en una plazuela céntrica de allá de Montevideo, haciendo lectura poética. Me dio mucho gusto ver rostros conocidos. ¿Y sabes qué me emocionó, Jorge? Que esa escena tan lejana, y digo tan lejana por la cantidad de kilómetros que nos separan entre Uruguay y México, yo la sentí tan cercana, porque cuando vi las fotos dije, ya hablamos con fulanito, ya hablamos con sutanito, y ahí está Silvia, y bueno, y así con cada uno de los compañeros que han estado, y entonces yo sentí que una parte de México estaba en esa lectura, y te quiero agradecer, mi querido Jorge, porque todo ha sido una labor tuya y por supuesto la respuesta de nuestros compañeros a la distancia. Bueno, el Día Mundial de la Poesía se festejó con distintas actividades en distintos momentos y ese que mencionaste es el primer festival del Día Mundial de la Poesía en el que efectivamente hubo participación de muchos poetas de distintos colectivos de poesía, un gran esfuerzo de Noelia Viqueira, que estuvo precisamente en Poesía a las 8, fue una de nuestras invitadas junto a María Sánchez en su oportunidad, pues ella tuvo sobre sus hombros y acompañada por el colectivo Poetas, editoriales digamos, por llamarla de alguna manera, artesanales, fuera de lo que es el gran círculo comercial de publicaciones, quienes tuvieron a su cargo llevar adelante esta actividad. En un momento muy particular, en un momento en el que, como mencionabas hace un momento, antes de comenzar el programa, Uruguay vive una situación sanitaria bien compleja, un avance feroz de la pandemia. No obstante, con el apoyo del gobierno de la ciudad, de la Intendencia de Montevideo, se hizo este festival en el que estuvo presente, por ejemplo, además de Noelia Viqueira, su organizadora, otros poetas que pasaron por aquí, como Luis Pereira, Silvia Martínez Coronel. Efectivamente, y además, Casa de los Escritores del Uruguay, esto que acabo de mencionar del primer festival de poesía en el Día Mundial se realizó en la tarde, 2 horas durante la tarde del domingo, y a las 19, a las 7 de la tarde de Montevideo, se hizo otro homenaje, un nuevo homenaje a una escritora, una poeta uruguaya, Amanda Berenguer. Casa de los Escritores organizó este día como celebración del Día Mundial de la Poesía un homenaje a Amanda Berenguer. Allí participaron 21 poetas
leyendo a otros 21 escritores, poetas uruguayos. Fue una actividad realmente muy emotiva, muy valiosa desde el punto de vista de la integración generacional, de las líneas poéticas diferentes y del reconocimiento del compromiso poético. Precisamente nuestra invitada esta noche, Melba Guariglia, participó en este evento que se hizo, repito, el día domingo a las 7 de la tarde. Hashtag poesía a las 8:15. Pues damos la más cordial bienvenida a Melba Isabela Guariglia. Hola, Melba, hashtag poesía a las 8. Bienvenida, Melba. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, y también por estar cercana a lo que es mi gente mexicana, que es, a ella también la tengo como parte de mi corazón. Gracias, Melba. Nosotros también, después de ver tu trayectoria, te sentimos muy cerca de nosotros. Laurita Monsiváis, la atrevida Laura Monsiváis, dice, el acento que me enloquece de hashtag Jorge Hernández, soy tu fan. Bueno, bájenle el volumen, no le vaya a ocasionar estos problemas a nuestro querido amigo Jorge Hernández, porque bueno, aquí ya saben, las fans son muy atrevidas. Jorge, léenos por favor la trayectoria de Melba para que nuestra audiencia sepa la personalidad que hoy está con nosotros. Cómo no, es un gusto entonces estar compartiendo con Melba esta noche. Melba es escritora de narrativa y de poesía, editora, periodista, trabajadora social y docente universitaria. Ella estuvo radicada en México desde 1978 hasta 1986, donde se dedicó a la corrección de textos y al periodismo cultural. Así fue publicada una plaqueta con sus primeros poemas de exilio, El sueño de siempre, en la editorial Oasis en 1984, y Sublevación del silencio, Palabras del exilio. Por último, obtuvo también, en este caso de México, la primera mención en 1985 por el poemario La Casa en el concurso de Puerto Vallarta en Jalisco. Entre sus publicaciones voy a mencionar únicamente la poesía. En 1986 publicó La casa que me habita, en 1987 A medio andar, en 1991 Señas del derrumbe, en 1998 Oficio de ciegos, Entre dichas palabras en 2008, Pequeñas islas en 2009, La tibieza del río en 2017, Pausa en 2021, un libro que acaba de publicarse, ni siquiera presentado está y del cual hablaremos esta noche. Además, integra antologías y además tiene publicaciones en narrativa, que en todo caso las iremos mencionando en la conversación. Pero hay allí tres publicaciones y en particular una que será motivo también de conversación relativa a el exilio, a su exilio, Pasado en limpio, escenas supervivientes de un exilio. Melba, esa es tu trayectoria parcialmente y muy rápidamente presentada esta noche, que da cuenta de tu trabajo profesional y en particular de la poesía que te acompaña desde siempre. Bienvenida, Melba. Muchas gracias. Sí, me acompaña desde siempre. En realidad, yo empecé a escribir a los 8 años, cuando recién aprendí a escribir. Y fui muy motivada por mi madre, que me regalaba libros que ella tenía. Algunos eran con los cuales había aprendido a leer, porque mi madre no había terminado la escuela y en aquel momento el método más frecuente era aprender por correspondencia. Entonces enviaban determinados libros y ella de esos libros elegía los de poesía porque le gustaban y entonces aprendió a leer con esos libros. Y muchos de ellos yo aún los conservo. Muchos no, tengo pocos, 2 o 3 conservo,
pero mi madre los conservaba porque le parecía que eran muy hermosos y me los leía permanentemente. Entonces fui muy motivada desde niña en lo que es lo que es el oído poético. Bueno, y a partir de allí nunca dejé de escribir en realidad. Por supuesto que con épocas mucho más fructíferas, digámoslo así, en la medida en que podía desarrollar determinados temas que eran los que en ese momento atravesaban parte de mi vida, pero en general escribí siempre, ya fuera poesía como otro tipo de relatos o de textos que la misma realidad me aproximaba, ya fuera narrativa, crónicas, artículos para los periódicos en los que trabajé o investigaciones o informes que hacía dentro de lo que es mi profesión de trabajadora social. Entonces, en realidad, la escritura pasa a lo largo de toda mi vida, de mi larga vida, porque ya a esta altura tengo más que un presente, un pasado. Melba, en este compromiso tuyo con la poesía, y utilizo la palabra compromiso en el sentido casi que de militante, has llevado una tarea consecuente, constante, y además te ha permitido explorar distintos momentos de tu vida. Es una trayectoria extensa que ha tenido además momentos muy tensos que sobrellevar. Estuve revisando naturalmente antes de esta reunión tus libros y veo, sí, que hay entre tus primeras publicaciones y esta última pausa un proceso en el que se pueden distinguir dos cosas, como cierta constante en cuanto a tu postura frente al mundo y una delicadeza en el lenguaje que es, digamos, depurador de las ideas que vas desarrollando. ¿Cómo es tu trayectoria? ¿Cómo te ves a lo largo de tu historia poética? Bueno, en realidad yo empecé a escribir poesía decantando la realidad, más bien que describía la realidad a través de lo que yo veía. Después comencé a insertar lo que era más la parte subjetiva, lo que yo veía de esa realidad. Y a partir de allí, con mi desarrollo en cuanto a mi personalidad y a mi profesión y a mi trabajo con la palabra, pude ir formando, teniendo distintas etapas a lo largo de mi trabajo. Pero aún así yo siento que siempre hubo una constante y es la necesidad de comunicar, la necesidad de decir cosas, algunas que eran mías, otras que me las decían, otras que las veía, otras que las sentía, pero en realidad todo era en afán de comunicar, de transmitir al otro. Y para eso yo sentía que la única forma que podía tener era ser lo más escueta posible. Es como buscar que fuera la palabra la que dijera las cosas, que el autor pasara inadvertido. Por eso es que no importaba tanto que estuviera yo presente en la poesía, sino que estuviera la poesía, cosa que es absolutamente imposible. Yo creo que es imposible y por eso siempre pienso que en ese proceso que hablamos y en las distintas etapas que hablamos, no hay nunca un punto final. Y sigo buscando la palabra aquella o el pájaro aquel que está en el aire y que realmente nunca lo voy a poder decir, como para poder transmitir y comunicar lo que realmente quiero, que es llegar al otro, conocer al otro y que el otro me conozca. Una forma de amor.
Perdón, Melba, justamente hay un hecho muy interesante en tu proyecto, en tus publicaciones y en tus trabajos. En el año 1986 editaste La casa que me habita y hay una segunda edición en 2015. En ese libro, La casa que me habita, muchas casas que habitan, hay un poema, el sexto, que creo que se vincula y ejemplifica eso que acababas de decir en cuanto a que habías comenzado haciendo descripción y de a poco integrando esa percepción interior. El poema que está en la última parte, el sexto, dice: no me importa, morada, caminar con hormigas el exilio, ni escribir sobre el polvo de los muebles versos provisorios. He deshecho mis maletas, las he guardado en el armario de tu cuerpo y encubro la memoria para quedarme contigo. Me parece que en este poema hay un conjunto de elementos que muy rápidamente mencionaste al hacer tu primera intervención acerca de la memoria, de la realidad asumida, de tu vivencia y de tu expresión en cuanto a comunicar una circunstancia, en este caso de vida. Sí, bueno, es que en ese caso tú tomaste el libro La casa que me habita, que es precisamente uno de los libros que escribí en México, aunque fue publicado por primera vez por Banda Oriental en Montevideo. Yo lo tenía escrito en México y cuando llegué fue uno de los, fue el primer libro en realidad que publiqué en Uruguay, pero yo lo tenía escrito en México y era un poco un itinerario por las casas que yo había vivido, que fueron muchas y por supuesto que no están todas allí, pero que en ese periplo de la salida de mi país hacia el exilio, hubo muchas casas en las cuales yo sentí que iba cambiando mi cuerpo, que iba creciendo, que iba madurando, que iba decreciendo, pero de hecho que formaban parte de mi físico, de mi espacio corporal y de mi espacio también, de mi hábitat, digámoslo así. Entonces, ese es el tema de las casas por las cuales habité. Y en ese libro yo busqué lo que tenía que ver con la nostalgia de esas casas. Y después, 30 años después, sentí la necesidad de rescatar aquellas casas, pero con la visión de después de los 30 años de haber pasado por esas casas y por ese libro, en realidad, por las palabras que me llevaron a escribirlo. Entonces fue allí que le hice como una puesta a punto y lo publiqué 30 años después, el mismo libro. Con todo lo que significaba, además, no solamente el pulido, sino el seleccionar algunos poemas que iban y otros poemas que ya no los consideraba como parte de mí, aunque sí las casas o sí los espacios, pero no el poema en sí o lo que el poema podía transmitir. Pensé que 30 años después lo que yo quería comunicar era un poco más que eso u otra cosa en realidad. Y bueno, eso fue un poco lo que me llevó a publicar el mismo libro 30 años después. Pero además no solo por lo de los hacer etapas, una primera etapa en el 84, que creo que fue cuando se publicó, y 30 años después, sino tratar de yo misma verme reflejada
y comunicarme conmigo misma, porque el tema de mi necesidad de comunicar y de transmitir, que también se refleja en las publicaciones, porque por cierto que si yo no quisiera comunicar o transmitir, me bastaría con escribirlo y no difundirlo o no mostrarlo, no hacerlo público. Pero esa necesidad de transmitir tiene que ver también con una transmisión que va dirigida a la propia poesía. Y de ahí que, bueno, ese es otro tema que habría que considerar, porque para mí esa comunicación con la poesía es básica, porque el autor debe pasar inadvertido y tener en cuenta las palabras, y el diálogo debe ser con la poesía. Pero bueno, es un tema más complicado, digo. Necesitaríamos un trago de poesía. Con esto te diría que de pronto podríamos, si te parece, Abel, hacer una lectura, escuchar una lectura de Melba. Precisamente, ahora, antes de que tomes la palabra y hablabas de la poesía, tengo un poema aquí separado a propósito, que no lo voy a leer yo, pero sí voy a recordártelo para conversar después que hagas tu lectura. Abel, ¿de acuerdo? Sí, mira, yo aquí tengo ya listo algo por si quieres. Tú me indicas si vemos algo que tengo aquí listo, Sí, de adelante, Melba. Abel, por supuesto. Sí, que a mí me gustaría que leyeran ustedes. Mira, vamos a ver, vamos a ver esto. Vamos a ver esto que está por acá. A me andan, una planta crecida de la tierra, un dolor desletreado como carnes azules brotando de la piel. Una y otra vez, siempre, renacen tercos y bellos, soportando incómodas en el fondo de los años, esquirlas de silencios, tréboles deshojados como margaritas. Son la herida que se abre para aliviar el peso de la sangre, la memoria de los huesos fértiles en el cuerpo, la infame circunstancia que aparece en la luz sin miedo al paraíso, como verdad porfiada que resiste, regresada en la búsqueda de cualquier nombre a la intemperie. Ellos saben que no hay ola ni barro que los cubra, ni cicatriz que los torne innombrables. Siempre vuelven por un futuro cargado de poesía. Bueno, pues es lo que me topé, ¿eh? ¡Qué sorpresa! Bueno, espero no sé cómo haya quedado con los tiempos políticos de por allá, Melba, Jorge, pero pues salió eso y... Está muy bien, es el compromiso del cual hablábamos al principio. Oye, yo le quiero preguntar a Melba, Melba, tú viviste en Puebla, Melba, ¿es correcto? No. Yo viví siempre, los casi 9 años que viví en México, viví siempre en el DF, Mira. en la ciudad de México. Pero tuve la suerte de haber sido invitada por la universidad a una lectura de poesía, que yo mandé el póster porque es lo único que conservo, y bueno, el recuerdo, por supuesto, de lo lindo que estuvo con compañeros mexicanos y mexicanas que estuvieron allí presentes. Pero yo no viví en Puebla. De todas maneras, estuve también muchas veces de visita, tenía amigos, y entonces es una ciudad que recuerdo con mucho cariño también. ¿Puedo agregar algo más? Adelante, Jorge. Porque los lazos de Melba con México son mucho más fuertes que de pronto de lo que surge de sus palabras. Hay allí un vínculo afectivo muy importante, al punto de que hoy justamente conocí a su hijo, que tuve la oportunidad de conocerlo al entregarle una publicación, y justamente sobre su hijo, que es de tierras mexicanas. Mira, es mexicano tu hijo, Melba.
Sí, en realidad, y tengo que hacer esta aclaración, es mi hijo adoptivo. Es decir, le he tenido desde que estuve con él, desde que tenía 6 años, tuve un vínculo muy cercano, del cual se mantiene permanentemente, se ha mantenido permanentemente a lo largo de todos estos años. Y bueno, y tal vez por mi influencia en cuanto a lo que yo conversaba con él sobre Uruguay, sobre Montevideo, y bueno, todos los intercambios que hacíamos, él decidió, tomó la decisión de venir a vivir a Montevideo, a Uruguay, y en este momento ya hace 7 años que vive aquí, y bueno, yo estoy muy feliz, por supuesto, de que él esté aquí. Eh, y que desarrolle su talento, porque es un antropólogo muy exitoso, muy reconocido. Pero él es Bueno, mexicano. y que esté muy cerca de mí. Claro, es mexicano, sí, Ah, sí, muy sí. bien. Nacido Oye, en el DF, es mexicano. Oye, Melba, te quiero preguntar algo. Yo sé que es una cuestión, digamos, esta entrevista es literaria, pero a mí me ha llamado mucho la atención el, eh, la salida de intelectuales, de artistas como tú y el tener que vivir en el exilio. A mí verdaderamente eso me parece que es muy fuerte porque en México no hemos visto, digamos, eso a gran escala, sino que lo hemos visto muy marcado con algunas personas que fueron perseguidas en la llamada Guerra Sucia de los años 70, por ahí parte de los 80, pero no hemos vivido una situación como la que sí se vivió en Chile, en Argentina, en Uruguay. Eh, entonces, sí me interesa, me atrapa la atención cuando sé del caso de un artista como tú que tiene que vivir en el exilio. ¿Cómo fue y qué implicó esto y qué significó, digamos, para la riqueza de tus letras, mi querida Melba? Bueno, en realidad el exilio como tú dices, un desgarramiento, es algo muy duro, muy difícil, y que creo que a pesar de que hay distintos tipos de exilio, incluso por distintas motivaciones, no solamente políticas, pero sea cual sea la forma del exilio, es un desgarramiento total. Uno siente que pierde parte de su identidad y que trata de mantenerla a toda costa, pero al mismo tiempo necesita integrarse con una nueva sociedad, necesita interactuar con las personas con las cuales le toca vivir o eligió vivir, y eso significa adaptarse a nuevas formas de comunicación. Por ejemplo, las palabras. Yo recuerdo muchísimo la dificultad para poder comunicarme con palabras diferentes. Y estoy hablando del mismo idioma, no digo ya lo que sería para algún exiliado que fue a Suecia o que fue a otros países de habla distinta. Pero aún dentro del mismo idioma español, la dificultad para poder establecer esos vínculos se hace muy difícil, porque frente a las mismas palabras o a los mismos giros lingüísticos se reciben distintas imágenes. Se hace entonces muy difícil porque la comunicación se complica en ese sentido. Pero aparte de esa situación, en lo personal, como tú me preguntas, yo tuve la fortuna de poder encontrar gente muy solidaria dentro de México, que me dio la verdad, un cobijo, un verdadero abrazo acogedor, como para poder dejar de vivir con un pie en un lado y con un pie en otro. Hay un pequeño poema que cuando yo regresé, yo lo escribí, y dice así: a la intemperie se mantiene un corazón fragmentado, que divide
en dos partes para siempre. Es decir, algo así, digo, no es exactamente así el poema, pero el sentido que yo le quería dar es eso, que finalmente uno nunca termina un exilio, el exilio permanece. Pasen los años que pasen, siempre vamos a ser exiliados, porque quedamos con una parte de todo el afecto y de todo lo que recibimos en un lado y por el otro lo que necesitamos y la nostalgia y el afecto de lo que nos unió y nos sigue uniendo. Pero en realidad el tema del exilio es un tema complejo, muy difícil, muy duro, y yo creo que tuve la fortuna de encontrar no solamente gente, amigos, familias que me acogieron, sino también, y ahí voy a la otra parte de lo que me preguntabas, sino aprendí muchísimo en lo que tiene que ver con la literatura. México me dio la oportunidad de publicar por primera vez mi primera plaquette en el 84, creo que fue, no me acuerdo exactamente el año. Luis Mario Schneider, no sé si ustedes, es un reconocido escritor de allí, fue esposo de Margot Glantz. Yo me acuerdo que él me dio la oportunidad de publicar una pequeña plaquette que se llama El sueño de siempre, y para mí fue algo realmente maravilloso. Fue como encontrar mis letras, mis palabras, modestas, humildes de aquel momento, pero que eran realmente una oportunidad que no podía haberse dado en ningún otro lado. Entonces, yo estoy muy agradecida. Y después tuve la oportunidad también, dentro de los múltiples trabajos a los cuales me tuve que dedicar hasta que por fin me asenté en uno. ¿Y en dónde fue? En la revista Plural de Excelsior, que me dio la oportunidad allí de poder trabajar como correctora y después de tener una columna de comentarios de libros. Y lo que me dio también ese intercambio con autores e incluso artistas plásticos y artistas en general de México. Siempre voy a estar agradecida porque parte de mi vida es México, no solamente por el afecto y por haber cosechado lo que es una relación como la afectiva, como la de mi hijo adoptivo, sino además por todo ese bagaje cultural que llegué a conocer gracias a México. Pienso que es un país enormemente rico, inmensamente solidario, y que abrió las puertas en aquel momento a los exiliados del Cono Sur, y bueno, y en mi experiencia personal ha sido una parte de mi vida que la tengo marcada para siempre. Dentro de todo el dolor que significaba el exilio, eso para mí fue algo realmente maravilloso e inolvidable. Oye, Melba, abusando del micrófono, mi querido Jorge, te quiero compartir un poema que escribí hace como 10 años, pero que hoy vamos a estrenar el video. Y creo que viene a colación con esto que estás abordando, específicamente con esto que estás abordando, que es la parte esotérica en la intimidad de lo que viven las personas y que a veces los artistas tratamos de sacarlo a través de nuestro arte. Así es que, si me lo permiten y porque usted no lo pidió, le voy a compartir esto y espero sea con todo cariño, mi querida Melba, aprovechando que te tenemos con nosotros, pues vas a ser, mira, de las primeras en ver esto que dice así. El legado se niega a morir. Es de origen colectivo, porque está cimentado en el valor, porque se yergue victorioso en lo más alto, porque proyecta el misterio ancestral, porque se mama en silencio
porque tiene profundas raíces, porque ve el mundo al revés, porque prodiga éxtasis fugaz, porque es fragilidad y fortaleza, porque es arquitectura en los aires, porque es ritmo, sonido y luz, porque es el danzar de la luz y la sombra, porque desciende con dignidad, porque es precisión en el mar de posibilidades, porque es un canto sin voz, porque es festejo y sacramento, es puro y histórico, porque es vida y amor, porque es ofrenda seca, porque es victoria y es duelo, porque es éxtasis compartido. La ilustración de Carlos Azael Valderas. Hashtag poesía a las 8. Muy bien. ¿Cómo ves, mi querida Melba? Esta Muy bueno. presentación que has hecho y que además, como lo señalaba Melba, el pueblo uruguayo, o los uruguayos, para no hablar del pueblo, tienen una deuda y un agradecimiento enorme al pueblo mexicano por haber albergado en momentos tan crueles a muchos uruguayos que tuvieron que refugiarse, escapar de la persecución, de la muerte, de la tortura, así efectivamente como ha sido, incluso una institución teatral tan importante en nuestro país como el Galpón tuvo que reagruparse en México y pudo hacerlo y además recibir entre otros artistas a un gran cantante como fue Alfredo Zitarrosa. Entonces, el patrimonio cultural nuestro uruguayo también debe a México mucho. Me gustaría, Melba, poder escuchar tu poesía. ¿Qué nos podés leer? Bueno, la verdad que no sé, hice alguna selección, pero en realidad no sé exactamente por dónde empezar, pero voy a ser un poco aleatoria. Voy a leer un poema de Oficio de Ciegos, que es un libro que fue premiado en Uruguay, pero que en realidad a mí me siento como muy reflejada en este libro. Es un libro del 94. Se llama Farsa. Soy un demonio prisionero, un ángel violentado en la cuna, eligiendo voces para no decir nada. La sorpresa inutilizó las cuerdas de la furia. Se fueron las palabras en fila por enorme boca a recorrer ciudades, a poblar torres de lenguajes desconocidos. Soy un pájaro hembra, múltiple espectáculo in vitro, una mujer de la vida, unívoco acto de la primera farsa. Después hay otro que dice, del mismo libro, que dice ceguera. Mido palabras desoídas, no tengo palabras, acuso confusiones, silabarios. Qué empeño lastimoso, qué porfiado oficio, sobredosis de dicciones, pretensión de sortear vocales de rutina, ineludible sino de la caravana, tropezando a ciegas, páginas desiertas. Melba, antes que sigas, quisiera mencionar lo que hace un momento citaba. La poesía ha sido, y la escritura, y el lenguaje, ha sido objeto también de tu trabajo. En el libro, entre dichas palabras, precisamente hay un ejercicio y una indagación permanente tras la palabra. El primer poema que inaugura el libro se llama Poética, en una especie de arte poética, pero luego vas trabajando otros aspectos que tienen que ver con el estilo, así se llama otro poema,
acentos, y en ese ejemplo de trabajo con la palabra en acentos dices oficio de ciegos, grave acento del alfabeto en el espacio escrito. Cada letra es un grano de arena, agudo eslabón que salva el paisaje del desierto. Persigue el vocablo, el espejismo sediento y cae, asombrado, en una esdrújula. Este juego de ideas en torno a la palabra a través de la metáfora, creo que es un aspecto de tu poesía que lo has trabajado más de una vez, en este caso, en este libro, le dedicas una atención especial. Sí, el tema del lenguaje es un tema que me preocupa. Y justamente cuando hablé del exilio, hablé un poco también del lenguaje, porque con la preocupación de querer comunicarme, de querer transmitir, tengo una sensación siempre de que no llego al otro. Entonces siempre hay como un querer apresar a las palabras en el aire y ellas se van y no llegan. Entonces, para mí el trabajo con el lenguaje y con la palabra es un trabajo permanente y es un diálogo que es como intentar hacer visible en poesía lo que aparentemente es invisible, está en el aire. Ese problema, porque para mí es problemático, es más, dentro de lo que es la escritura, para mí no es tan problemático la narrativa como sí la poesía, pero sin embargo tiene ese reto y ese desafío que hace que justamente continúe en la búsqueda permanente de la palabra justa, de la palabra exacta, de esa perfección que es imposible, es como una utopía, como lo que uno desea para el mundo. Un mundo mejor, un mundo lleno de poesía, un mundo que la poesía sea capaz de salvarlo. Melba, la última publicación tuya se llama Pausa, editada en 2021, en el mes de marzo. ¿Qué es Pausa, Melba? ¿Qué instancia de tu poética es Pausa? Pausa es una recopilación de textos de distintos momentos, pero sí dentro de, digamos, del último quinquenio, digámoslo así, de los últimos 5 años. Yo escribo mucho, como les dije desde el principio, entonces tengo muchísima cantidad de textos y los voy depurando permanentemente por aquello de que nunca están terminados y que siempre puedo volver, tanto 30 años después, a hacer un mismo libro, pero con otra versión, como de un mismo poema, muchísimas versiones. Incluso tengo un libro inédito que se llama Versos y Versiones, y que está justamente compuesto de un montón de poemas que tienen distintas versiones del mismo poema. Entonces, en ese contexto yo seleccioné para Pausa con la generosidad de María Sánchez, que es la editora de Ediciones Encuentros, que me pidió unos textos. Logré formar junto con ella en parte de esos textos de unos 5 años atrás y revisados, corregidos, transformados, hasta algunos más actuales, logré formar Pausa. Y tiene que ver con el tiempo fundamentalmente, que es otra de mis angustias, porque a medida que va pasando el tiempo y uno no encuentra las palabras para comunicarse o no encuentra la forma de llegar al otro, siente que cada vez tiene menos tiempo porque obviamente la vida se acorta. Y entonces
en ese sentido, estos textos trataron de tener una unidad en torno a ese pasaje de lo que es el tiempo. Y siempre manteniendo la parte más filosófica, si se quiere, no sé si es la palabra o es demasiado rimbombante la palabra, pero algo así como manteniendo el sentido reflexivo, el sentido de cómo el tiempo en sus distintos movimientos, que no siempre es un movimiento pendular o no siempre es un movimiento cíclico que va de un principio a un fin, sino que a veces es circular, incluso con toda la influencia de México en lo que es el tiempo circular. Sentí que Pausa podría ser eso, un momento en el cual yo pudiera reunir textos que tuvieran que ver con el paso del tiempo y con la inquietud de la palabra. Melba, vamos a tener que ir cerrando esta comunicación. No sé a ver si estamos ya en tiempo o hay lugar para que Melba, antes de agradecer francamente su participación, pueda hacer una nueva lectura, una lectura más. Pues, ¿no? ¿qué te parece si cerramos con una lectura más, con otro poema y nuestro cierre acostumbrado que hacemos de cada transmisión? Por supuesto, Melba, ha sido un deleite escucharte y quisiera uno profundizar más y más en algunas experiencias, en tu visión, en tantas cosas, mi querida Melba, que sentimos que el tiempo y la vida no nos alcanza después de conocer tantos corazones que se abren ante nuestras cámaras y nuestros micrófonos, que vemos cómo es, pese a la magia de la tecnología, es incapaz la cámara y el micrófono de captar esa grandeza púrpura. Pero adelante, Melba, por favor. Bueno, para terminar entonces voy a leer un poema de Pausa, precisamente, que recientemente publicado por Ediciones Encuentros, un poema que dice así: pobre de ti, no alcanzas a salvar lo imposible. Hablas de perros en busca de pistas hacia el hueso y eres solo hueso. Has visto olas en el desierto, amores verticales, escuchado el alarido, aquello que a la vida espanta. ¿Con qué tinta escribes la contienda de tu oficio, el arte de la mirada, el sitio perdido del paisaje, la injusticia del hambre? No siempre se deja ver el aire intoxicado, la sed encarcelada, el oasis de la poesía. Hay que taparse la boca, poeta, enfundarse el trillo de las calles sin imponer tu aureola, llover sobre mojado si es necesario, dejar estallar el verso como una flecha en el ojo de la tormenta. Muchas gracias. De verdad, Poesía ha a las sido... 8. Melba, te quiero hacer una pregunta, Melba. Sí. Después de tanto que has andado, después de tanto que has recorrido, que has vivido, ¿qué sigue, Melba? ¿Qué sigue? ¿Qué hace que un poeta se enfunde en los zapatos y le haga andar las 24 horas próximas? ¿Qué sigue, Melba? Lo que sigue en este momento, por lo menos, en este momento puntual, es que estoy escribiendo mi autobiografía, porque siento que todo esto que yo he vivido necesito transmitirlo, a pesar de ser reiterativa en el concepto, pero necesito darlo. Después eso quedará, no quedará, se perderá o no se perderá, pero yo necesito decirlo y decir justamente la imposibilidad de poder transmitir todo, pero por lo menos dejar una parte de mí que no se pierda, solamente eso. Entonces, otra cosa no sé qué puede pasar.
seguir escribiendo. Eso es lo único que me motiva en la vida y bueno, hasta que tenga el último aliento, creo que será mi proyecto futuro. Mi querida Melba, ya tenemos que irnos, pero no quiero dejar esta pregunta en el tintero, ya que es el cumpleaños de Flor Colín, por lo que entiendo. Maestra Melba, ¿qué opina de que hay cosas que solo se pueden decir con un lenguaje poético, como si se escribe para algo más que lo humano cerebral? Porque escoger la poesía, ¿por qué escoger la poesía para que el alma grite? Pregunta Flor Colín. Bueno, sí, son preguntas muy difíciles de contestar. Yo pienso que no hay forma de poder escoger solo un lenguaje. Por eso es que yo escribo en varios lenguajes. Creo que la poesía es la que determina lo que hace el poema y no al revés. Es decir, es el poema el que tiene que ser capaz de hacer visible la poesía. Si el poema no es capaz de hacer visible la poesía, bueno, no sé, es un texto escrito y que se puede transmitir, por supuesto, y de diferentes maneras, pero es la poesía la que está en todas partes y buscarla y hacerla poema es algo sumamente difícil. Por lo tanto, lamento, Flor, muchas gracias por la pregunta y por la atención, pero no sé hacer gritar a la poesía. Yo no la sé hacer gritar. Y hay muchos poetas que sí lo han hecho, grandes poetas que admiro, pero no es mi caso. Muchas gracias. Bueno, saludos a Flor. Flor Colín, tienes que pedirlo, tienes que escribirle directamente a nuestro productor en Uruguay, que es Jorge Hernández, porque él va definiendo quién es nuestro invitado. Aquí solamente prestamos la ventana y siempre estamos muy agradecidos. Así es que, Jorge, los reclamos o las alabanzas, que las reciba don Jorge. No es cierto, esto siempre es conjunto. Melba, rápidamente, ¿qué te llevas? ¿Qué nos dejas? Me llevo la alegría de poder de alguna manera, haberme comunicado con parte de lo que es ese mundo que yo viví y que todavía existe adentro de mí. Y bueno, y no sé lo que dejo, pero lo que sí quisiera es dejar, como siempre, como ya dije, mi agradecimiento y mi gran cariño a México y a los mexicanos y mexicanas. Gracias, Melba, recibe lo mismo a la distancia. Jorge Hernández. Bueno, y para ti también, por supuesto. Un abrazo, Melba. Gracias. Jorge Hernández, ¿qué te llevas? ¿Qué nos dejas, Jorge? ¿Qué me llevo? Me llevo la fraternidad, la riqueza de haber podido compartir las palabras de Melba, el espacio, a ver, que siempre está generosamente dispuesto para que trabajemos y que dejo el compromiso que este tipo de encuentros justamente estimula de continuar haciendo trabajos por la poesía y estar cerca de los hermanos, como esta noche que nos acompañaron muchos y hasta incluso festejando un cumpleaños. Así es, mi querido Jorge, fíjate nada más, alguien pues corta rápido el pastel o lo posterga para venir a ver hashtag a las 8 y tener su regalo de poesía. Eso habla de que transmitimos algo que no se puede obtener de otra manera, o bien que es tan valioso que por qué no darse la oportunidad también de vivirlo en su cumpleaños. Gracias, y bueno, quedan muchos saludos para Melba. Mira, están llegando de última hora. En fin, gracias. Nuestra audiencia se ha vaciado de cariño hacia nuestra invitada. Muchas gracias a todos. Yo soy Abel Pérez Rojas y les recuerdo que quien ama cuando muere es solamente para evolucionar. Mañana es nuestro enlace hasta Argentina y tendremos a un invitado de Venezuela, avecindado en Argentina, que nos estará platicando sus experiencias. El viernes regresamos a México y tendremos una mesa extremadamente interesante. Estaremos hablando de poesía y camino iniciático. Y para ello nos ha confirmado ya su presencia Gen
Kelsang Yancheng, poeta, monje tibetano, cuyo nombre es prácticamente impronunciable, pero que ya ha confirmado su asistencia. También estará Miguel Ángel Martínez y nuestro amigo Cuauhtémoc Merino, repitiendo, gracias a sus granjas de seguidores que lo cobijaron el viernes pasado. Descansamos el sábado y el domingo vamos a Chile, porque es la emisión dedicada al Círculo de Escritores de la quinta región de Valparaíso. Así es que tenemos mucho todavía esta semana. Nos vemos, nos escuchamos. Hasta entonces, cuídense mucho.